Europa realmente capituló por completo ante una visión estadounidense bastante insana, y ahora, quizás en un intento de negar hasta qué punto capitularon, como una forma de afirmar su propia agencia, algunas de estas élites o líderes europeos están casi redoblando la apuesta por la narrativa, de una manera en la que Estados Unidos ya no lo hace. Mencionaste antes la opinión de François Hollande y Merkel respecto a los acuerdos de Minsk, y que dijeron que en realidad solo estaban siguiendo la corriente. No estoy convencido de eso. Mi impresión, de algún modo, es que probablemente sí estaban realmente comprometidos con ello, pero que ahora han llegado al punto en el que no tienen el valor de reconocerlo. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Benjamin Abelow, autor del libro Cómo Occidente llevó la guerra a Ucrania, que ya he reseñado en este canal. De hecho, podéis ver ese vídeo si queréis. El Dr. Abelow se graduó en la Facultad de Medicina de Yale, donde también fue profesor de medicina. Dr. Abelow, bienvenido al programa. Gracias, Pascal. Es un placer tenerte aquí, porque hace un par de meses estuvimos en contacto y quería hablar contigo sobre tu libro, pero me dijiste que en ese momento no estabas concediendo entrevistas. Así que revisé tu libro, que me pareció una buena lectura. Ofrece mucha información en poco tiempo, digamos. Condensaste mucha historia en una lectura muy útil. Y ahora sí estás dando entrevistas. Me alegra mucho. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Sí, un placer. Sabes, paso por épocas en las que tengo otras cosas y me cuesta estar al día con todas las noticias. Simplemente no quiero participar en una entrevista si no estoy al tanto. Ahora mismo, más o menos estoy al día, así que sí. Es difícil mantenerse al tanto de todo lo que está ocurriendo, porque hay muchísimo, y gran parte es muy dramático. Lo entiendo perfectamente. Pero hablemos de tu libro. ¿Qué te motivó a escribirlo? De hecho, lo escribiste bastante pronto, en 2022. ¿Puedes contarnos la historia de tu libro? Sí. Quiero decir, también hay un poco de historia personal relacionada con esto. Estudié historia europea en la universidad y luego trabajé en Washington, D.C. durante un par de años haciendo labores educativas y de lobby sobre la política de armas nucleares. Pero después decidí ir a la Facultad de Medicina. Empecé a estudiar medicina y realmente me aparté por completo del mundo de la geopolítica y el control de armas. Pero con el inicio de la guerra de Ucrania, me encontré de nuevo absorbido por ese tema. Y casualmente tenía suficiente tiempo para profundizar un poco, así que lo hice. Realmente, una de las cosas que me motivó fue que podía ver que el riesgo de una guerra nuclear era real si se producía una escalada y si Estados Unidos o la OTAN se involucraban directamente en un conflicto con Rusia. Así que realmente quería escribir un libro que, desde mi punto de vista, explicara las cuestiones clave con la mayor claridad posible y también publicarlo en un formato muy legible y breve. Sacarlo rápidamente fue una motivación bastante fuerte. La guerra comenzó el 24 de febrero de 2022. Primero publiqué el libro en forma de un largo ensayo en Medium y luego lo convertí muy rápidamente en un libro, además de organizar la traducción al alemán. Ahora está disponible, creo, en 8 traducciones diferentes. De hecho, acaba de ser traducido al búlgaro y en algunos países está funcionando muy bien. En Italia y Alemania, al parecer, se está vendiendo bastante bien. Sí, enhorabuena por eso. Sabes, es bastante importante contar con ensayos extensos o libros breves, según lo consideres tú, que expongan los problemas fundamentales de la narrativa dominante. Y creo que eso es lo que estás haciendo de manera brillante, además de aportar el contexto histórico con el Maidán y cómo todo se intensificó políticamente hasta 2022. En tu opinión, ¿cuál es el aspecto más crucial que falta en la narrativa dominante?
just lacks from the mainstream narrative? The most crucial thing that lacks the mainstream narrative. Lo más crucial que falta en la narrativa dominante, diría que lo más importante que está ocurriendo, y lo que intenté resaltar en mi libro, es que titulé la introducción de mi libro Cómo la narrativa impulsa la guerra. Así que realmente considero que la cuestión crucial es simplemente un malentendido fundamental sobre la naturaleza de la guerra. Es decir, se ha difundido la narrativa equivocada, y esta es realmente la causa principal. Así que, en mi opinión, no es tanto que falte algo en la narrativa dominante, es que la narrativa está completamente al revés. Sabes, mencionaste que tengo un título en medicina. A veces menciono que pienso en la situación simplemente en términos de que esto es un diagnóstico fundamentalmente erróneo de cuál es el problema. Y como resultado, el tratamiento que se está prescribiendo es completamente erróneo. La guerra se ha entendido desde el principio, tanto en la corriente principal de Estados Unidos y Europa, políticamente y en los medios de comunicación, como un modelo de la Segunda Guerra Mundial, un modelo hitleriano, un modelo de expansión territorial, en lugar de uno más orientado a la defensa, donde los rusos se percibían a sí mismos bajo amenaza e intentaban establecer una zona de amortiguamiento. El tipo de argumento que han hecho Mearsheimer y otros, y que tú por supuesto también has defendido. Así que simplemente es un error de diagnóstico. Y yo intentaba presentar lo que consideraba el diagnóstico correcto en el libro. Es muy bueno que lo señales, que realmente estés viendo esto no solo a través del prisma de la historia, sino también desde el de la medicina, porque existe una tendencia muy fuerte en las relaciones internacionales y en el pensamiento sobre seguridad a comparar todo con una amenaza, ¿verdad? Y con la premisa básica de, oh, si yo tengo un arma y tú tienes un arma, ¿qué ocurre? ¿Cómo reaccionamos psicológicamente? Pero también podemos ver esto como un problema médico, ¿no? Como un organismo que no está funcionando bien. Ahora bien, haciendo eso, ¿en qué sentido entonces sería la prescripción que darías? ¿Cuál sería la prescripción que darías cuando tenemos un diagnóstico correcto? Sí, solo quiero añadir una cosa más, que es, creo, además de lo que has dicho, este enfoque en la violencia, en las armas, frente al tratamiento médico, creo que la mayoría de la gente también puede entender muy rápidamente lo fácil que es que un diagnóstico médico se equivoque. La mayoría de las personas ha tenido problemas de salud. Se han encontrado con varios médicos de distintos niveles de calidad. Algunos, ya sabes, cometen errores tontos. Otros cometen errores muy inteligentes, pero honestos. Y te das cuenta, por supuesto, de que un diagnóstico erróneo es bastante posible. Así que al centrarnos en esta idea de diagnóstico y tratamiento, también es una forma de enfatizar que esto no es un argumento mágico sobre cuáles son las causas de la guerra, por supuesto. Estamos hablando de cuáles son las causas de la guerra, pero también es una manera de subrayar lo sencillo que es que incluso una persona inteligente se equivoque, igual que un médico inteligente puede equivocarse por completo y tomar el camino erróneo. Y creo que, como todos tenemos esa experiencia directa con la medicina, ya sea como médicos o como pacientes, que a menudo observan los fallos de sus proveedores, pensé que es muy útil pensarlo de esa manera. Mi receta básicamente no es más que obtener el diagnóstico correcto, porque una vez que tienes el diagnóstico correcto, el tratamiento, por así decirlo, sigue de manera muy lógica. Así que, en este caso, si reconocemos que la causa de la guerra no fue una agresión rusa innata, ni una agresión por parte de Putin, sino más bien un intento, aunque peligroso y violento, de tomar una acción protectora y responder a amenazas percibidas, entonces el tratamiento, o lo que uno haría para abordar el problema, comenzaría con el diagnóstico correcto y luego empezaría a tener en cuenta las necesidades reales de seguridad de Rusia, tal como las percibe Putin. Así que creo que todo sigue de manera muy natural.
Sí, y sabes, en este sentido, después de 3 años, está claro que se han formado estos dos bandos respecto a cómo entendemos la guerra. El bando occidental dominante la entiende, como has dicho, como una guerra de agresión hitleriana, al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Así es también como se está presentando. Por eso se compara al señor Zelensky con Winston Churchill y todo ese tipo de cosas, que a mí me parecen un disparate, y a otros también. Y luego está el otro bando, en el que me incluyo, que entiende esto como una reacción de Rusia a sus necesidades de seguridad percibidas, que Occidente nunca tomó en serio o directamente ignoró. Y por eso, nunca hemos tenido un momento en el que realmente se hayan sentado y dicho, vale, vamos a resolver tu amenaza de seguridad percibida que emana de Ucrania, desescalar y asegurarnos de tener un acuerdo de seguridad constructivo. Ahora bien, una pregunta. A esto a menudo lo llamo análisis. Vivimos en un mundo con dos análisis diferentes y formas de entender el mundo. Si usamos la palabra diagnóstico, si le añadimos diagnóstico, ¿en qué se diferencia un diagnóstico de un análisis? It's probably not. Probablemente no. Creo que simplemente llamaría diagnóstico a un tipo particular de análisis. Estás tomando un conjunto de datos, tanto datos empíricos como argumentos lógicos o procesos de pensamiento lógico, y los aplicas a una situación específica. Así que si un médico está haciendo un diagnóstico, básicamente está observando qué datos están disponibles del examen físico o de las pruebas, y luego hace un análisis de eso usando la lógica, etc. Y esto es exactamente lo que creo que la gente intenta hacer con respecto a la guerra de Ucrania. Están observando las pruebas, algunas de las cuales incluyen la historia, incluyen las declaraciones disponibles de Putin y de los líderes occidentales, y luego intentan analizarlo, lógicamente. Sí, quiero decir, una de las cosas que simplemente añadiré aquí, que estoy seguro de que abordaremos de todos modos, es que creo en primer lugar que desde que se publicó el libro, hay cada vez más pruebas de que el análisis o la interpretación que tú y yo hemos estado defendiendo es la correcta. Quiero decir, realmente se hizo evidente, no lo sabía en el momento en que escribí el libro, pero literalmente, a las 24 horas del inicio de la invasión, la oficina de Putin estaba contactando con la oficina de Zelensky y básicamente ofreciéndoles volver al statu quo, antebellum, a las condiciones previas a la guerra, a cambio de la neutralidad ucraniana. Y esto está publicado actualmente en la página web de Zelensky. Es decir, al menos la última vez que lo miré, seguía ahí. Así que creo que hay cada vez más pruebas de que el análisis que tú y yo hemos estado presentando desde el principio es el correcto. Pero incluso cuando el libro salió, para mí era evidente que las pruebas, los datos, apoyaban este punto de vista. Así que, en mi libro, y creo que es el capítulo 5, recojo comentarios de Fiona Hill, que por supuesto es bastante halcona. Pero si miras el contenido real de lo que dice, ves que en realidad parece estar argumentando que de hecho fue la OTAN la que fue responsable o en gran parte responsable. Así que en este capítulo del libro alineo lo que ella dice con lo que ha dicho Mearsheimer. Y dije, ya sabes, están usando palabras diferentes, pero básicamente están diciendo lo mismo. Así que creo que las pruebas eran bastante claras desde el principio y solo se han vuelto más claras a medida que hemos obtenido más y más información sobre, por ejemplo, las negociaciones de Estambul, etc., y lo que ocurrió con Boris Johnson y similares. Sí, y además la abrumadora evidencia que tenemos sobre la implicación directa de los políticos occidentales en la espiral de escalada, empeorando todo en lugar de mejorarlo. Así que, en un sentido médico, añadimos más del mismo veneno al cuerpo político de este conflicto, y eso solo empeora las cosas, ¿verdad? En vez de eliminarlo. Sí, exacto, sí.
Yes, yes. And in fact, I guess this is where the diagnosis Y de hecho, supongo que aquí es donde la analogía del diagnóstico se rompe un poco, porque tenemos a las potencias occidentales contribuyendo esencialmente a la patología antes incluso de que surgiera. Bueno, al menos supongo si quieres empezar en 2014. Bueno, probablemente ya estábamos implicados antes de eso también. Quiero decir, tenemos las declaraciones públicas de Victoria Nuland de 2013 sobre cómo Estados Unidos destinó $5,000 millones a la promoción de la democracia. Sabemos con certeza, según informes de The New York Times y The Washington Post, que la CIA se involucró justo después de la toma de Crimea. Pero, ya sabes, uno se pregunta si la CIA pudo haber estado involucrada antes de 2014, y si la información real de estos reportajes en The Times y The Washington Post, gran parte de esa información provenía de agencias de inteligencia occidentales, de la CIA. A veces me he preguntado, bueno, ¿cuál sería el interés de la CIA en revelar de repente lo activa que ha estado desde 2014? Y una de las ideas que se me ha ocurrido es que esto es lo que a veces se llama, o podría llamarse, una revelación limitada, donde una agencia de inteligencia divulga deliberadamente algo que es cierto, pero lo hace para desviar la atención de algo que no quiere que se revele, que es que podrían haber estado involucrados antes de 2014. Así que puede que haya habido un elemento de tergiversación que contribuyó a lo que ocurrió y a la toma de Crimea. Yeah, because if you look at it, Sí, porque si lo miras, el enfoque occidental, la dirección política que tomó esto, consistía en socavar lo único que personas como tú y yo llevamos mucho tiempo diciendo que desescalaría el conflicto, que es la neutralidad oficial de Ucrania, tal y como era antes de 2014. Así que, primero, hemos tenido una larga trayectoria intentando eliminar la neutralidad ucraniana. Y una vez que desapareció, asegurarse de que esa posición se mantuviera y avanzara, y militarizar Ucrania, lo cual ocurrió, y que incluso Angela Merkel, Londres y demás dijeron, para eso estaban diseñados los acuerdos de Minsk, para darnos tiempo para armar, para reforzar el ejército en Ucrania. Bueno, si refuerzas algo, lo haces para usarlo para algo, ¿verdad? well, if you build something up, you build it in order to use it for something, right? So, and the Russian obviously, Russia obviously. Así que Rusia, obviamente, dijo algo como, chicos, realmente necesitamos hablar de esto. Y Occidente siempre respondía, no, no vamos a hablar de esto. Simplemente siéntate y cállate. Y en algún momento, eso dejó de funcionar. Y ni siquiera estamos entrando en el tema del Donbass, ¿verdad? Y el conflicto que sigue allí. Entonces, ¿cómo influiría eso en la manera en que debemos pensar la guerra como una enfermedad, como un mal funcionamiento? Claramente tenemos a Occidente como parte integral de este conflicto, pero también fingiendo que no lo es, ¿verdad? No es un beligerante, está fuera, cuando en realidad es parte integral del conflicto. Y siguen haciendo eso. Estados Unidos sigue fingiendo que es un mediador, y de alguna manera los rusos también siguen esa narrativa. ¿Cómo te hace eso sentido? With that narrative, how does that make sense to you? Yeah. Well, Sí. Bueno, creo que algo interesante, y con lo que yo mismo he luchado, y estoy seguro de que muchos otros también, es hasta qué punto lo que ocurrió fue un intento deliberado de las potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos, de atraer a Rusia a un conflicto, de básicamente darles un Afganistán. Quiero decir, he visto la excelente entrevista que hiciste con David Gibbs de la Universidad de Arizona. He visto algunas de sus otras conferencias y también otras entrevistas. Y básicamente él establece esta conexión con la crisis de Afganistán. ¿Desde qué año fue eso? Ahora, cuando empezó. Sí, bueno, en cualquier caso, él básicamente analiza los escritos de Brzezinski, donde queda claro que esto fue un intento de atraer a Rusia, de atraer a la Unión Soviética a Afganistán. Y eso fue en el 79, ¿verdad? Yeah, and that was 79, right? The first Afghanistan Yeah, war. 79, I guess is where La primera, sí, el 79 supongo, es cuando empezó.
Fue en diciembre o algo así, del 79. Sí, así que ya sabes, David Gibbs y otros han argumentado que esto fue un intento deliberado de atraer a Rusia a un conflicto, y quizá eso sea posible. No lo tengo tan claro. Creo que también es posible que esto fuera más bien un clásico dilema de seguridad, donde las potencias occidentales tomaron medidas que percibían como defensivas, pero que la otra parte percibía como ofensivas, y eso llevó a un ciclo de escalada. Así que, si nos quedamos con la idea de que Occidente intentaba deliberadamente atraer a Rusia a un conflicto, entonces creo que el argumento del diagnóstico se desmorona, porque entonces tienes un intento muy deliberado de crear una guerra, de socavar el poder de Rusia, de quizá en última instancia balcanizar Rusia. Pero si aceptamos el argumento de que esto fue en realidad un clásico dilema de seguridad, en el que se basaba en el miedo a una agresión rusa y en un intento de reforzar el poder a lo largo de la frontera rusa como un baluarte defensivo, entonces creo que aún podemos trabajar dentro de un modelo de diagnóstico. Podemos decir que hubo un error de diagnóstico sobre las intenciones de Rusia, y luego se intentó disuadirles de tomar medidas agresivas. Pero, en cualquier caso, no quiero dar demasiada importancia al modelo de diagnóstico-tratamiento porque se complica exactamente dónde se aplica y dónde no. Pero para mí, el principal beneficio de ese modelo es simplemente que es una forma muy directa de hablar sobre la situación, y creo que la mayoría de la gente puede identificarse con ello. Sí. Es cierto. Definitivamente tiene utilidad en la forma en que podemos comunicarnos, especialmente también con la otra parte. Y quizá podamos hablar de eso un poco más. Pero solo quiero señalar que en este caso tenemos tres formas de entender lo que está ocurriendo. Primero, la analogía clásica de la seguridad o de la Segunda Guerra Mundial desde el otro lado, donde esto se ve como una guerra de agresión. Luego tenemos este modelo de diagnóstico, que también está muy cerca del modelo del dilema de seguridad. Ambos modelos, sin embargo, son muy benignos en el sentido de que asumen que un malentendido, un diagnóstico erróneo, está en el núcleo del conflicto. Pero luego tenemos el tercero, que es: no, esto es un acto deliberado, una guerra por poderes, o una guerra de coalición, o como quieras llamar a esta forma de agresión contra Rusia, que en realidad es también una manera en la que muchos pensadores rusos están analizando la situación. Así que debemos tener claro que si utilizamos el modelo de diagnóstico o el del dilema de seguridad, estamos asumiendo buenas intenciones basándonos en este entendimiento, ¿verdad? Sí, eso lo da por hecho. Y por eso mencioné a David Gibbs, quien, por ejemplo, y él y muchos otros, por supuesto, han señalado esto. Creo que mucho de esto se reduce, ya sabes, a la palabra provocado. Tal como se usa, al menos en el inglés estadounidense, puede tener dos significados distintos. Uno puede indicar un intento deliberado de provocar algo, de crear el problema. Otro significado de la palabra puede ser simplemente que a través de acciones equivocadas tuvo el efecto de provocar una reacción. Así que, en cierta medida, todo depende de cómo interpretamos la palabra. Esta guerra fue definitivamente provocada. La pregunta que me resulta interesante y con la que sigo luchando es, ¿en qué sentido es apropiada la palabra provocado? Sin duda es apropiada, pero lo es en el sentido de que fue una provocación deliberada, llamémosla malintencionada, o fue una provocación que se creó, como dices, por un malentendido. Y, sinceramente, voy y vengo en ese aspecto. ¿Es activo o es pasivo? Y es bastante importante. Y probablemente, ya sabes, en realidad es ambas cosas, porque probablemente encontrarás personas involucradas en todo este drama que nunca quisieron que tomara ese rumbo. Y probablemente encontrarás personas que dirán: oh sí, nos alegramos de que haya sucedido así. Así que, el resultado es entonces una mezcla de ambas cosas. Porque algunas personas, como también sabemos, estuvieron muy implicadas en tratar de ocultar lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Incluyendo, ya sabes, en 2014, repartiendo galletas en el Maidán, como Victoria Nuland. Y estas son definitivamente personas que tenían una visión de cómo escalar este conflicto de una manera que hiciera sangrar a Rusia,
o derrotarla de una forma u otra. Or defeating Russia one way or another. Yeah, I agree with that completely. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Sabes, a menudo la gente plantea preguntas como ¿qué pretendía Estados Unidos? Y esto, por supuesto, implica una especie de modelo de actor unitario, como si tuviéramos un solo Estados Unidos integrado. Mientras que a mí siempre me gusta señalar, para empezar, algo que en cierto modo es bastante obvio, pero simplemente decir, ante todo, que no existe una única decisión de Estados Unidos sobre esto desde el principio. Estados Unidos está compuesto por 330 millones de individuos, o los que sean, muchos de los cuales, pero incluso dentro de la élite, en el ámbito de la política exterior, fácilmente puedes tener, como señalas, a diferentes personas con diferentes motivaciones. Así que algunos quizás no querían iniciar una guerra, sino que simplemente veían esto como un tipo de efecto disuasorio defensivo sobre Rusia. Bueno, si nos acercamos lo suficiente a su frontera y ponemos suficientes armas en Ucrania, no se atreverán a lanzar una guerra agresiva contra Europa. Se verán disuadidos. Así que puede haber personas que tengan podríamos llamarlo un modelo de acción algo benigno pero equivocado. Y luego podrías tener personas, quizás más en el campo de Victoria Nuland, aunque incluso con ella es difícil pasar por su mente. Hay personas que realmente podrían haber querido provocar una guerra, hacer algo como lo que Brzezinski pudo haber intentado o querido hacer en el 79, atraer a Rusia, atraer a la Unión Soviética a Afganistán, que parece que fue el caso, al menos por parte de Brzezinski. Así que creo que el punto que planteas es muy importante y a veces se olvida cuando empezamos a hablar de actores unitarios y vamos de un lado a otro. ¿Cuáles eran las motivaciones de Estados Unidos? Cuando en realidad tenemos un cuerpo de responsables de la toma de decisiones muy complejo que puede o no estar de acuerdo entre sí. Pero mientras, en general, lleguen algunas de las mismas directrices políticas, el resultado será el mismo. Sí, absolutamente. Porque tenemos este problema. Y la gente del otro lado a veces dice, oh, sois unos conspiranoicos porque creéis que hay fuerzas nefastas que siempre quisieron esa guerra. Esto es una tontería. No se trata de fuerzas nefastas. Es simplemente la forma en que funciona la política, como resultado de las acciones de miles, decenas, cientos, millones de personas, que llevan a ciertos resultados al otro lado. En este sentido, los estados, para mí, son muy parecidos a los cuerpos humanos, porque tú y yo estamos formados por un par de miles de millones de células, pero no somos una célula, y no podemos hablar con una célula, la célula presidenta, y que la célula presidenta decida lo que ocurre. No funciona así. Entonces, en este sentido, ¿cómo abordarías la toma de decisiones si esto es el resultado de una espiral de decisiones intencionadas y no intencionadas? Sí. Bueno, creo que de nuevo, volviendo a la cuestión de cuál es la narrativa o cuál es el diagnóstico, una de las ventajas de centrarse y hacer una distinción clara entre estos dos modelos diferentes es que no estoy seguro de que importe tanto, en última instancia, lo que pasa por la mente de este o aquel responsable de la toma de decisiones, ¿verdad? O incluso si se está utilizando un modelo de Estado unitario, un modelo de actor racional unitario. Porque si la narrativa es incorrecta, ya sea que esa narrativa sea una invención deliberada, diseñada como una especie de propaganda, o que sea la narrativa en la que la gente realmente cree, aún así conduce a los mismos resultados. De cualquier manera, si la narrativa es incorrecta, creo que se puede avanzar mucho simplemente señalando las pruebas de que la narrativa es errónea, mostrando cuál es la narrativa correcta y luego extrayendo las implicaciones de lo que ocurre cuando se tiene una narrativa equivocada. Así que ya sabes, me parece un rompecabezas intelectual muy interesante. Exactamente quién es responsable, cuáles eran sus motivos, hasta qué punto el complejo militar industrial influyó en esto
y de qué manera. Todo esto me resulta fascinante y creo que todos estos factores desempeñaron un papel. Pero tratar de averiguar el peso relativo de cada uno puede ser muy difícil. Pero en última instancia, nos queda la pregunta: ¿cuál es la narrativa que se está presentando sobre las motivaciones rusas? ¿Es esa narrativa correcta, basándonos en la evidencia y la lógica? Y si no es así, ¿cuál es la narrativa correcta? ¿Y qué podemos hacer al respecto para poner fin al conflicto? Así que, de alguna manera, el problema primero se vuelve más complicado cuando uno intenta analizar a todos los actores implicados, tratando de discernir todas las posibilidades. Pero luego, de algún modo, el problema se resuelve y vuelve a simplificarse cuando lo reducimos simplemente a una elección entre dos narrativas, que podemos verificar y contrastar de forma independiente, observando las pruebas y la lógica. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue el acercamiento inmediato de Rusia a Ucrania, realmente en las primeras 24 horas desde el inicio de la guerra, que condujo a las negociaciones, primero en Bielorrusia y luego en Estambul. Así que creo que, una vez que uno se centra en las pruebas y la lógica, es what accepts your steplywork with your thors and now what much worth. Sukevit Thiskofris. The thing is, Sí. La cuestión es que parece que es así. Y parece que una vez que expones estas verdades innegables, que en realidad nadie discute, lógicamente llegarías a la conclusión X. Pero la triste realidad es que, si te adhieres a la otra narrativa, en realidad desarrollarás explicaciones alternativas, ¿verdad? Para justificar esta parte, racionalizamos los hechos incómodos, los racionalizamos dentro del marco que tenemos. Por eso es realmente difícil, casi imposible, cambiar el marco mental de alguien rápidamente. Porque un buen marco y un buen análisis o visión del mundo siempre tienen mecanismos internos para descartar verdades inconcebibles. to discard inconditional truths. It's a great point. Sí, es un gran punto. No importa qué postura se defienda, siempre se pueden encontrar explicaciones ad hoc para reforzar la tesis central, como una forma de defenderla de otros ataques y de intentar explicar las cosas. Estoy pensando en el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, donde repasa básicamente épocas históricas, analizando cómo la gente entendía los movimientos de los planetas. Primero, analiza a Ptolomeo, que trabaja dentro de un modelo de movimiento puramente circular, el modelo egipcio antiguo, helenístico, y explica las desviaciones de este modelo mediante un proceso que llama epiciclos. Son círculos construidos sobre otros círculos. Y luego tienes la gravedad, que ya sabes, tienes un modelo newtoniano. Y luego ese modelo es reemplazado finalmente por una especie de modelo einsteiniano. Y cada uno de estos tiene aspectos que no pueden ser explicados adecuadamente por la teoría, los cuales luego se intentan explicar mediante explicaciones ad hoc añadidas sobre la teoría. Así que, aplicando eso a lo que estás diciendo, sí es así. El problema a veces es que las personas, sin importar cuán defectuosa sea su tesis básica, si están comprometidas con ella, tienden a incurrir en sesgo de confirmación y empiezan a buscar elementos ad hoc que puedan añadir a su teoría para explicar cosas que parecen contradecirla. Yeah, and this happens a lot. And Sí, y esto ocurre mucho. Y sabes, uno de los problemas es que la ciencia política y la economía se consideran a sí mismas como ciencias sociales. Siempre he pensado que este término no tiene sentido. Ni siquiera deberíamos conceptualizarlo como una ciencia, porque las ciencias propiamente dichas, como la medicina y las ciencias naturales, tienen más métodos para evaluar cuál es realmente la realidad. Los científicos sociales no tienen eso. Por lo tanto, a menudo inventan suposiciones ad hoc. A veces, también variables intervinientes. Es un concepto similar, algo que no se ajusta al modelo. in order to explain something that doesn't go according to the model, and then we make up ad hoc explanations to Y luego inventamos explicaciones ad hoc para que desaparezcan y para que el modelo siga funcionando. Una de las metodologías más importantes que tenéis los científicos naturales son los experimentos.
Podéis cortar una muestra, llevarla allí y luego repetir el proceso. En las ciencias sociales no podemos hacer eso. Simplemente no podemos volver a vivir 2022. Lo siento, no sé si hay una pregunta implícita ahí, pero la cuestión es que de algún modo tendríamos que averiguar cómo comprobar si la suposición es correcta y cómo convencer a la otra persona de que, mira, las suposiciones que has incorporado a tu modelo son tan defectuosas que realmente necesitamos pedirte que cambies el modelo para poder resolver el conflicto. Sí, bueno, no sé sobre experimentos, tendría que pensarlo más. No se me ocurre fácilmente ningún experimento, no podemos. Pero, sí, exactamente, claro. Quiero decir, no podrías iniciar una guerra a través de un experimento. Simplemente no disponemos de esa metodología. Tampoco está disponible para los historiadores. Lamentablemente, simplemente no existe. Correcto. Creo que quizá diría esto. Si tomamos a la población a la que intentamos persuadir de la visión correcta o de la correcta, diferentes personas tienen distintos niveles de compromiso previo con un determinado modelo. Así que, si alguien está completamente comprometido, profundamente comprometido ideológicamente con el modelo de Putin es el nuevo Hitler, y está psicológicamente atrincherado en esa visión, ha dedicado su carrera a ello, simplemente será incapaz de contemplar siquiera otra cosa. Creo que probablemente es más o menos inútil intentar persuadirles. Ya sabes, a veces se dice que la ciencia avanza a un funeral a la vez. La idea es que las ideas de ciertas personas, a veces las de quienes son más veteranos en un campo, no van a cambiar. Y solo cuando esa generación sea reemplazada por una nueva generación. Así que las personas que están más aferradas al modelo de Putin es igual a Hitler no van a dejarse convencer. Pero hay una variedad de otras personas que o bien se inclinan un poco hacia esa visión o que realmente están indecisas, y creo que son mucho más receptivas a un argumento bien construido, basado en buenas pruebas y razonamientos. Así que creo que a veces podemos ser demasiado pesimistas si imaginamos que todo el mundo está profundamente comprometido con una determinada narrativa. Pero pienso que si consideramos la posibilidad de que exista una variedad de compromisos previos entre la población, se vuelve posible convencer a algunos de ellos. Y si ese grupo llega a estar bien informado, creo que eso puede contribuir mucho a cambiar el equilibrio general. Así que en ese sentido, tengo cierto optimismo. No, yo también lo creo. Quiero decir, porque una de las cosas que también podemos ver claramente al estudiar la historia es que cambias de opinión sobre lo que ocurrió en determinados momentos. Y por eso también existe la historia como disciplina. La historia es una reevaluación constante de lo que creemos saber sobre algo, ¿verdad? Y sí se ven cambios en eso. Lo triste es, por supuesto, que estos cambios de perspectiva suelen llegar cuando ya no tienen impacto político, cuando solo les importa a los historiadores. Porque la política es el arte de controlar la narrativa de las próximas 6 semanas. Porque eso es la locomotora. El resto simplemente sigue automáticamente. Pero una pregunta. Con tu libro, y también con el análisis que haces y las pruebas que recopilas, ¿has tenido algún éxito al razonar con la gente y lograr abrir un poco esa narrativa de Putin es Hitler? Creo que sí. Creo que hasta cierto punto. Pienso de nuevo que con las personas que están completamente comprometidas, psicológica, emocional y políticamente, no me preocupo demasiado por ellas. Las personas que creo que están un poco en ese grupo o que realmente están abiertas, creo que probablemente he tenido cierto éxito ahí. Y creo que el hecho de que el libro sea corto y fácil de leer, pero también bastante sustancial, tengo 10 páginas de notas finales también. Significa que la gente puede profundizar, si quiere. Sabes, una de las cosas que me da cierta sensación de esperanza o positividad y que me hace pensar que he tenido algún impacto es leer a veces algunas de las reseñas en Amazon, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como traduciendo las reseñas que se publican para
las ediciones alemana e italiana. La gente realmente parece estar sacando algo de esto. Y en algunos casos parece que están sacando mucho. No quiero decir que todo el mundo, por supuesto, pero sí lo creo. El libro también se está vendiendo. Quiero decir, probablemente se han vendido, no sé, unas 80,000 copias en total, ahora, entre las diferentes traducciones. Y en Suiza hubo una publicación, algo de derechas, llamada Weltwatch, que de hecho organizó la publicación de la traducción al alemán en formato de revista, y distribuyeron 40,000 ejemplares. Y luego, un filántropo allí pagó de su propio bolsillo para producir otras 300,000 copias. Las distribuyó en Suiza, enviándolas por correo a hogares en Berna y Zúrich. Así que, ya sabes, algunas de las respuestas que he recibido, tanto cuantitativamente como en términos de reseñas y demás, sí me dan la sensación de que efectivamente esto ha tenido cierto impacto. Obviamente no tanto como me gustaría, o de lo contrario, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo y no estaríamos viendo las tonterías que estamos viendo ahora. Quiero decir, es importante que realmente creemos también esta contravoz, ¿verdad? Y también presentarla. Y solo para decir, Die Weltwoche en Suiza pertenece a alguien que forma parte del proyecto de la pareja de derechas. Pero estuve en contacto con ese tipo. Yo también publiqué varias veces en ese medio, porque ese hombre, en realidad, es uno de los últimos faros de discusión abierta y libre. Porque, aunque él es de derechas, sigue teniendo a muchos izquierdistas que escriben, porque dice, quiero que en mi periódico haya ideas opuestas en una misma revista, ¿verdad? Sí, de acuerdo. De hecho, me impresionó bastante personalmente. Sí. No estoy de acuerdo con bastantes de sus opiniones políticas. Pero cuando se trata de publicación y libertad de expresión, el tipo es, ya sabes, de la vieja escuela de Voltaire. Puede que odie tu opinión, pero defenderé tu derecho a expresarla. Ese tipo de cosas. Así que, cuando pensamos en esto en los últimos 3 años, creo que también vimos una especie de cambio en la percepción de cómo va la guerra, especialmente en Estados Unidos, en realidad. Europa me parece mucho más atrincherada. ¿Cuál crees que es actualmente la opinión educada y aceptada en Estados Unidos sobre de qué va esta guerra? De nuevo, volviendo a la idea de que realmente existe una multiplicidad de opiniones, no sé si se puede señalar una opinión educada y aceptada, pero sí estoy de acuerdo con tu punto de vista de que las opiniones dentro de Estados Unidos parecen estar cambiando. Esa es la impresión que tengo, de alguna manera. Y de nuevo, no estoy mirando realmente datos de encuestas. Quizá eso podría ser revelador, pero no lo he consultado. Pero simplemente por mis contactos cotidianos, por mi percepción de las cosas. Al ver la cantidad de banderas ucranianas en las casas de la gente y en sus coches, creo que mi impresión es que las personas que apoyan a Ucrania, al menos algunas de ellas, ya sabes, entre comillas, apoyan a Ucrania, es decir, que creen que la apoyan promoviendo esta guerra, lo cual en mi opinión no es apoyar a Ucrania. Pero las personas que están ondeando las banderas ucranianas y tienen un cierto punto de vista que eso representa, creo que al menos una parte de ellas está empezando a estar menos aferrada a sus opiniones. Más gente empieza a cansarse de la guerra. Se pregunta, ¿por qué estamos gastando todo este dinero en esta guerra? Y realmente le está beneficiando a Ucrania. Así que creo que hay una especie de cambio gradual. No sé, si pensamos en la distribución de opiniones como una especie de campana de Gauss, creo que la campana se está desplazando un poco hacia un lado respecto a donde estaba. Como decías, en Europa, a veces siento que no estoy profundamente inmerso en la situación europea, pero por lo que puedo ver, es una especie de locura, ya sabes, con muchos de los líderes allí. Y bueno, saber exactamente qué hay detrás de eso
es muy difícil. Tengo una especie de hipótesis de que parte de ello puede deberse a que, después de bastante tiempo en el que los principales actores europeos, especialmente pensando en Francia y Alemania, remontándonos a 2008, con la oposición de los líderes franceses y alemanes a conceder a Ucrania un plan de acción para la adhesión, fue realmente su oposición la que lo impidió, la que impidió que George Bush siguiera adelante con la solicitud de adhesión. ¿Qué cambió entre entonces, cuando en aquel momento Merkel afirmó que creía que intentar avanzar hacia la adhesión de Ucrania a la OTAN podría ser percibido por Putin como un acto de guerra? ¿Qué cambió entre esa perspectiva y la actual, en la que todo gira en torno a la idea de que Putin es Hitler? Mi opinión es que, ya fuera un cambio gradual o repentino de alguna manera, algo cambió, quizás bajo Biden, donde Europa realmente terminó capitulando por completo ante una visión estadounidense bastante insensata. Y ahora, quizá en un intento de negar hasta qué punto capitularon, como una forma de afirmar su propia agencia, algunos de estos líderes o élites europeas están casi redoblando la apuesta por la narrativa, de una manera que Estados Unidos ya no lo hace. Así que no sé si lo he expresado con mucha claridad, pero ya sabes, mencionaste antes la opinión de François Hollande y Merkel respecto a los acuerdos de Minsk y que dijeron que en realidad solo estaban siguiendo la corriente. No estoy convencido de eso. Mi propia impresión, de algún modo, y por supuesto, diferentes personas tienen diferentes opiniones y pueden incluso cambiarlas sobre este tema. Mi impresión es que probablemente sí estaban realmente comprometidos con ello, pero que se ha llegado a un punto en el que ahora no tienen el valor de reconocerlo. Y no lo harán. Es políticamente conveniente o psicológicamente conveniente, o personalmente conveniente para ellos decir ahora que no. En realidad nunca fueron tan ingenuos como para creer que esto podría realmente funcionar. Quiero decir, para mí, simplemente no tiene sentido que pudieran haber estado tan involucrados activamente, que Steinmeier pudiera haber estado tan implicado en su formulación para intentar implementar Minsk, si no hubiera habido un compromiso real. Me parece que esto era un compromiso real, pero que algo cambió en la mentalidad. Y esto es, ya sabes, de nuevo, realmente no lo sé, pero podría señalar posiblemente a la época de Biden, cuando Europa, bajo presión de Biden, no estoy seguro exactamente, de alguna manera empezó realmente a adoptar una visión diferente. Sí, no tienes razón. Y es bueno que lo señales. Porque he hablado con varias personas, incluido un periodista alemán, Thomas Fazzi, que leyó las memorias de Angela Merkel, y dijo que lo único de verdadera sustancia en política exterior sobre lo que ella escribe es en realidad la crisis de Ucrania y su desarrollo. Y se percibe que, incluso si eres escéptico respecto a sus verdaderos motivos, y eres consciente de que lo escribe básicamente para, ya sabes, mostrarse a sí misma de la mejor manera posible, aunque apliques eso, ves que obviamente había una intención muy clara de intentar llegar a una mejor situación a través del acuerdo de Minsk. Así que probablemente sus declaraciones posteriores, junto con las de Hollande, fueron una forma de reinterpretar sus acciones en algo que la narrativa actual de 22-23 aceptaría, porque entonces también se les presentaba como si hubieran sido engañados, ¿verdad? Rusia te engañó con Minsk, porque Rusia es la que siempre rompió Minsk. Te engañaron, ¿verdad? Y necesitaban defenderse contra ese tipo de acusaciones. Así que probablemente esto es... Probablemente tienes razón. Quiero decir, los europeos no siempre estuvieron en este camino de guerra, y probablemente en algún momento intentaron rectificarlo. Y ahora están en un punto en el que son más papistas que el Papa. El Papa en Washington, ¿no? Y ahora es extraño que los europeos siempre vayan como 2 pasos por detrás de lo que viene de Estados Unidos. Y Estados Unidos marca la dirección, ¿verdad? Y ahora mismo siguen en esta mentalidad completamente bélica. Y el problema para mí, como europeo, es cómo salimos de eso. Porque podríamos quedarnos atascados por cómo se ve la situación en este momento.
stuck in it the way it looks at the Yeah. moment. Yeah. No, the point you just made. Sí, in sí, reference sí. to, Thomas No, Fassi el and punto que not- acabas de not read his mencionar y tu biography, referencia a Thomas which certainly Fassi, y sounds no he leído like esa a reasonable biografía, pero kind of ciertamente connection to parece make una there. conexión And razonable de that, hacer ahí. from my view, also Y is eso, consistent desde mi with punto de the vista views of también Germany es and coherente France in con las 2008, posturas de Alemania y Francia en which, as I 2008, said, ¿verdad? was really what Que, como he dicho, opposed the fue Manhattan realmente Action lo que se Plan, opuso al and plan de that acción very para la publicly adhesión. state that Y eso, muy at least claramente, part of, parecía indicar Germany, que al menos por they parte could de Alemania understand podían that, entender que they Putin felt podría ver Putin would actually realmente view un an intento attempt de to bring incorporar a Ukraine in as an Ucrania act of como un war, acto de guerra, which certainly, lo cual you know, encaja fits in with perfectamente con la the kind of visión view que acabo de that I exponer, was just que posing, realmente that creían en they esto, really did believe que en that, los acuerdos de Minsk realmente intentaban hablar desde una posición auténtica de intentar establecer una relación más pacífica a través de los acuerdos de Minsk. establish a more peaceful relationship through the Minsk agreements. Yeah. This is why, I mean, Sí, por eso, quiero decir, en cierto sentido, para personas como nosotros, la cuestión es, ¿cómo podemos volver a un momento en el que algo como Minsk tuviera de nuevo una oportunidad real de desescalar? Porque ahora estamos en un punto en el que los rusos también dicen, vale, Minsk estaba ahí para engañarnos. Es igual que otros esfuerzos diplomáticos que solo sirven para ganar tiempo y luego lanzar un ataque, tal y como hemos visto con Irán, donde Estados Unidos utilizó la diplomacia como un velo para camuflar que ya estaban preparando un ataque militar y luego te golpean en el momento en que menos lo esperas. Este es un enorme elemento de desconfianza que cualquier otra potencia en el mundo, incluida China, sería tonta si lo ignorara, porque lamentablemente así es como Occidente lleva sus asuntos. De nuevo, no sé si hay una pregunta ahí, pero ¿puedes hablar sobre esto? Again, I don't know if there's a question in there, but can you speak to that? Yeah. Well, yeah. Well, I think I'd say I can't remember who I Sí, heard say bueno, this. creo que diría, no You recuerdo a maybe quién se lo oí somebody decir. you Quizá interviewed fuiste or tú. Glenn Quizá Beeson, fue I can't alguien a quien remember. entrevistaste, Somebody else o pointed Glenn out that, Beeson, you know, no lo even if recuerdo. they really were Alguien on más board señaló que ya sabes, incluso si realmente apoyaban Minsk en 2014-2015 y que ahora están siendo, ya sabes, deshonestos o poco sinceros al decir que no lo hacían, el mero hecho de que ahora estén tergiversando sus opiniones y tergiversando lo que pensaban en 2014 y 2015 es en sí mismo muy perjudicial. Y eso tendería a disminuir la credibilidad de los líderes occidentales. Vale, entonces quizá, ya sabes, si estaban mintiendo en 2014 y 2015, entonces son completamente indignos de confianza. Y entonces, ya sabes, los rusos no pueden confiar en ellos en absoluto. Pero incluso si decían la verdad, entonces, pero ahora mienten, eso en sí mismo no fomenta ningún tipo de credibilidad en lo que dicen los líderes occidentales ni en el grado de compromiso que realmente tienen con sus obligaciones previas. Yeah. Now, the logical conclusion is you La cannot, conclusión lógica es que no puedes confiar en ellos. must not. No puedes, no debes confiar. No puedes simplemente cerrar los ojos, estrechar la mano y darlo por terminado, ¿verdad? La única manera de avanzar es, probablemente, volver a empezar con la lógica de la Guerra Fría. De acuerdo, hacemos un acuerdo, pero el acuerdo debe ser verificable. Si no es verificable, no podemos hacerlo, ¿verdad? Y si la otra parte no quiere incluir métodos de verificación, entonces no están siendo honestos al respecto. Then they're Yeah. dishonest about it. Yeah. I agree with that. Sí, I mean, sí. Estoy de acuerdo con I think the eso. one thing I might Quiero decir, creo que lo único que podría matizar un poco es que en la mayoría de los casos puede haber situaciones en las que haya suficiente confianza como para que ni siquiera se busque la verificación. Pero creo que, en general, probablemente incluso con una relación más confiada, esta expresión de confiar pero verificar suele aplicarse. Así que eso, desde luego, podría aplicarse a una situación de desconfianza fundamental. Un interés común en prevenir una guerra nuclear, por ejemplo, puede dar acuerdo de control de armas verificable. Así que ya sabes, soy optimista. Quiero decir, tengo que admitir que con Trump, ya sabes, cuando llegó al cargo por primera vez, independientemente de lo que piense de él personalmente, sus opiniones sobre la guerra que expresó públicamente eran una gran mejora respecto a lo que estamos escuchando de Biden.
y yo era bastante optimista. Pero a medida que pasa el tiempo y vemos cada vez más que no parece tener el tipo de integridad, capacidad intelectual o centro filosófico que realmente le permita mantenerse fiel a algunas de sus declaraciones iniciales, creo que probablemente al principio Putin realmente pensó que podríamos tener una relación mucho más confiable con este hombre. Pero ahora creo que eso probablemente se está desperdiciando. Si ha desaparecido por completo o no, no lo sé. Quiero decir, supongo que ya sabes, a veces esto se plantea en términos de ¿es ahora la guerra de Trump? ¿Ha asumido él ahora el control de la guerra y la obligación? ¿Sabes a lo que me refiero? Y en la medida en que lo haya hecho, creo que la disposición de Rusia a comprometerse de alguna manera se está reduciendo enormemente. En la medida en que no haya asumido completamente y hecho suya esta guerra, entonces creo que con suerte, los rusos aún pueden tener quizás un poco más de control, cierto grado de confianza en un acuerdo, y no tendrían que ver esto solo como algo que se va a resolver en el campo de batalla, que puede que sea donde ya estamos. No lo sé. Quiero decir, hay personas que han reflexionado sobre esto más profundamente que yo, pero sigo teniendo muchas dudas sobre estas cuestiones. Soy moderadamente optimista en este aspecto, porque los rusos tienen gente muy capaz. De hecho, hablé con uno de sus expertos en relaciones exteriores, Andrei. He olvidado su apellido, lo buscaré. Él decía, 3 meses después de que Trump asumiera el cargo, que el nombre del juego en Rusia, en ese momento, era la gestión de expectativas. Porque todas las cosas que decía el señor Trump llevaban a muchos rusos a creer que quizá ahora podríamos salir de esto. Pero él dijo que la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que, por lo general, suele haber decepciones. Así que necesitamos reducir nuestras expectativas. Y creo que lo abordaron de esa manera desde el principio, porque de nuevo, lo único, el acto de fe que Estados Unidos pedía a Rusia, era que aceptara un alto el fuego primero, ¿verdad? Alto el fuego primero, y luego negociaciones. Rusia dijo que no, que negociaciones mientras esto sigue ocurriendo. Y los rusos se mantuvieron firmes en esa posición. Y hubo dudas sobre si Putin cedería o no, y no lo hizo. Y por supuesto, ahora Occidente dice que es una prueba de su deshonestidad y demás. Quiero decir de nuevo, creo que es una interpretación errónea de lo que realmente está ocurriendo. Sí. Quiero decir, todo este asunto del alto el fuego. Perdona, estoy sentado en una de estas sillas giratorias, no para de girar e inclinarse. Sí, estoy de acuerdo contigo en que eso es una mala interpretación. Creo que, sabes, esto es una de esas cosas en las que los acontecimientos suceden tan rápido y salen tantas declaraciones nuevas. Mi recuerdo es que Lavrov fue bastante claro en su momento, en que, ya sabes, las discusiones iniciales sobre este alto el fuego eran, ya sabes, estamos dispuestos a empezar con un alto el fuego. Estamos dispuestos a comenzar con un alto el fuego. Pero tiene que estar vinculado a un proceso en el que también se aborden nuestras preocupaciones de seguridad subyacentes. Y el verdadero problema tenía que ver con el hecho de que este supuesto alto el fuego incondicional era, por su propia naturaleza, incondicional. No estaba vinculado a ningún intento serio de siquiera empezar a abordar las preocupaciones de seguridad de Rusia. Y por supuesto, dejaba la puerta abierta a, ya sabes, básicamente descanso y recuperación para las fuerzas ucranianas, rearme, quizás un mayor atrincheramiento, o la implicación de fuerzas o asesores europeos, o la militarización de Ucrania. Así que creo que, ¿qué puedo decir? No estoy en la piel de nadie aquí, pero a mí me parecía muy razonable que lo rechazaran si no estaba vinculado a algún tipo de intento inicial de abordar sus preocupaciones de fondo. Quiero decir, ¿qué tienen que ganar de otra manera?
todo lo que hacen es perder parte de su influencia. Así que quiero decir, una cosa que todavía me da, ya sabes, no quiero usar la palabra optimismo porque no soy optimista, si acaso soy más bien pesimista. Pero, ya sabes, lo único que me hace un pesimista atenuado o que va en contra de mi pesimismo es el hecho de que realmente creo que Putin, sea lo que sea que uno piense de él, es en muchos aspectos un actor bastante racional y que realmente es racional para Rusia, en la medida de lo posible, establecer una relación estable ciertamente con Estados Unidos, también con Europa si es posible, y también con Ucrania. Also with Europe, if possible, and also with Ukraine. I mean, at a very minimum, it's an Quiero ongoing decir, drain of como mínimo, resources supone un drenaje constante de recursos, tener que tomar Ucrania, tener que establecer algún tipo de ocupación, tener una continua desviación de recursos de la economía civil doméstica hacia las economías militares. Es decir, estos son los mismos argumentos para Europa. Europa parece incapaz de contemplar la posibilidad de que esto sea siquiera seguro o posible. Tengo la esperanza de que Putin, siendo más racionalista, pueda realmente considerar esto y que esto proporcione algún tipo de base para cierto grado de compromiso. No un compromiso de plena confianza, pero que él y Rusia tienen suficientes incentivos para intentar resolver esto sin un conflicto permanente. to try to settle this without an ongoing conflict. Yeah. And on the other hand, I do believe Y por otro lado, sí creo que en el punto en el que se encuentra Rusia ahora, hay una aceptación de que quizá una relación de trabajo con Estados Unidos es una en la que el derramamiento de sangre sigue formando parte de ella. Por extraño que parezca, se tiene un entendimiento práctico de cómo avanza entonces la política global. Pero lamentablemente, el conflicto por poderes forma parte de ello. Sí, es bastante posible. Sí, por supuesto. Todas estas cosas son posibles, lo son. Y estoy muy agradecido por esta conversación y porque te tomes el tiempo para esto, porque realmente ayuda, de vez en cuando, intentar reconceptualizar lo que realmente está ocurriendo. Benjamin, las personas que quieran leer más, por supuesto, deberían conseguir tu libro. Pero, ¿hay algún otro lugar donde publiques actualizaciones y demás? where you publish updates and so on. Right now I'm really not. La verdad es que ahora mismo, no. Si la gente va a medium.com y busca mi nombre allí, puede encontrar. Primero, una de las cosas que hice durante un tiempo fue simplemente publicar muchos enlaces con algo de análisis, pero también tengo varias publicaciones específicas sobre temas concretos. Así que tengo una publicación bastante centrada allí sobre Nord Stream, sobre el bombardeo de Nord Stream 2, donde expongo mis razones para pensar que, incluso si Seymour Hersh se equivocó en su informe inicial, ¿por qué esto fue obra de Estados Unidos? Las acciones de Estados Unidos. Así que en cualquier caso, no, realmente solo tengo el libro. Ya sabes, la gente me ha animado a escribir un prólogo ampliado para eso, incorporando actualizaciones. He pensado, ya sabes, en volver a escribir algunas cosas, pero de momento no lo estoy haciendo. La gente puede encontrar ciertos vídeos que he hecho simplemente buscando mi nombre, pero creo que el libro es realmente lo principal que tengo para ofrecer. Y aunque fue escrito bastante pronto, creo que gran parte del análisis sigue siendo muy aplicable y está presentado de una manera útil y concisa. Así que, en fin, estoy promocionando mi propio libro aquí. Pero eso es básicamente lo que tengo para ofrecer en este momento. Muy justo. Y pondré los enlaces a tu libro, así como los PDFs y demás. Oh, sí. De nuevo, correcto. Permíteme mencionar, quiero decir, tú publicaste esto, creo, cuando hiciste tu reseña. Estoy muy contento. Tengo los derechos de autor. Tengo el control de los derechos de las ediciones en inglés, alemán y francés. Y para esas, estoy poniendo los PDFs del libro en sí disponibles de forma gratuita. Las otras, Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Dinamarca, Países Bajos, esas no las controlo y no puedo ofrecerlas gratis. Pero las ediciones alemana, francés, puedo. En Mandy Purse and the Stress Limit. Y los enlaces estarán en la descripción más abajo. Descárgalo, ayuda a obtener un mejor diagnóstico. Y luego salgamos a hablarlo también con la otra parte.
Benjamin Abelow, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Es un placer. Thanks, Pascal. It's a pleasure.